Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es la historia real de un hombre que fue al lugar más remoto de la Tierra, encontró algo que no debía ver, y semanas después murió en circunstancias que nadie ha podido explicar del todo. Su nombre era Oliver Tree. Y esta es su historia. ¿Quién era Oliver Tree? Para entender lo que pasó, primero tienes que conocer a este hombre. Oliver Tree Nickel nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Desde pequeño fue diferente. A los 13 años su primo murió de meningitis. Eso lo destruyó. Cayó en las drogas. Lo echaron de su casa. Parecía que su historia terminaría ahí. Pero Oliver no era alguien que se rindiera fácilmente. Empezó a hacer música solo. En su cuarto. Con una computadora vieja. Y algo extraordinario pasó, la gente lo escuchó. Su canción, When I'm Down, se volvió viral. Firmó con Atlantic Records en 2017. Y de ahí no paró. Life Goes On, Head, Miss You, canciones que acumularon más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube. 16 millones de seguidores en TikTok. Una fanbase global que lo adoraba. Pero Oliver siempre fue incómodo para la industria. Era demasiado honesto. Demasiado libre. Demasiado dispuesto a decir lo que otros callaban. En una entrevista dijo algo que hoy resuena diferente: puedo morir en cualquier momento. Y estoy bien con eso. Nadie le creyó entonces. Hoy esas palabras se sienten muy distintas. Pero la historia que nos interesa comienza mucho antes de su muerte. Comienza en el lugar más aislado del planeta. Para abril de 2026, Oliver Tree había tomado una decisión que sacudió a la industria musical. Rompió con Atlantic Records. No fue una separación amigable. Oliver había hablado públicamente de cómo la disquera lo presionaba, lo controlaba, lo forzaba a lanzar música cuando él no quería. En una entrevista dijo que Atlantic lo había obligado a conseguir 1 millón de seguidores para firmar contrato, y cuando lo logró, cambiaron el número a 2 millones. Sin avisar. Sin disculparse. Oliver los llamó públicamente. Los expuso. Y se fue. Fundó su propio sello independiente, Alien Boy Records. Y anunció que su próximo álbum, Love You Madly, Hate You Badly, sería completamente independiente. Sin intermediarios. Sin disqueras controlando su arte. Para la industria musical, Oliver Tree se había convertido en un problema. Un artista con millones de fans, que ahora era completamente libre, y que no le debía nada a nadie. Lo que nadie sabía es que Oliver ya llevaba tiempo preparando algo mucho más grande que un álbum. Algo que había comenzado en silencio, lejos de todos, en el lugar más remoto de la Tierra. Un proyecto que la industria jamás debió enterarse. El proyecto se llamaba, de manera tentativa, One Man Band, 369 Days in Antártica. Oliver Tree había viajado al continente blanco junto al productor Diplo. La versión oficial era simple: aislarse del mundo, escapar de la industria, buscar inspiración para crear música en condiciones extremas. Y al principio, eso era exactamente lo que era. Pero algo cambió. Según los fragmentos del documental que han circulado en redes sociales, Oliver pasó más de un año en la Antártida. Más de 300 días en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Sin calor. Sin comodidades. Sin el ruido constante de la industria que había dejado atrás. Y en ese silencio extremo, comenzó a ver cosas. El documental muestra al cantante señalando hacia el océano Antártico. Describiendo objetos con formas cilíndricas y circulares que emergían y se sumergían en las aguas heladas. Mostrando oquedades en las formaciones de hielo, cavidades enormes que, según él, no podían tener un origen natural. Esto no lo hizo la naturaleza, dice en uno de los clips filtrados. Alguien estuvo aquí antes que nosotros. Oliver también describió una barrera de hielo de aproximadamente 16 metros de altura. Y la llamó, en sus propias palabras, el final del mundo conocido. Sus padres tuvieron que viajar a la Antártida a rescatarlo. En sus propias palabras, sentía que me estaba volviendo loco ahí. Pero ¿se estaba volviendo loco, o estaba viendo demasiado? Los clips filtrados del documental muestran algo perturbador. Oliver Tree no estaba simplemente haciendo música en la Antártida. Estaba documentando. Grabando. Recopilando evidencia. En las imágenes se pueden ver formaciones de hielo con estructuras geométricas perfectas, demasiado perfectas para ser naturales. Túneles que se adentran en el hielo a profundidades imposibles. Y en el océano, luces.
Luces que se movían con demasiada precisión para ser fenómenos naturales. Oliver describió en el documental su frustración ante lo que llamó el hermetismo gubernamental. Dijo que intentó contactar a autoridades para reportar lo que estaba viendo. Que nadie respondió. Que cuando insistió, empezó a sentir que lo vigilaban. También mencionó a Agartha, la legendaria civilización subterránea que según el esoterismo existe en el interior de la Tierra. Y señaló que las oquedades que encontró en el hielo antártico coincidían perfectamente con las descripciones de las entradas a ese reino oculto. ¿Era Oliver Tree un artista que se había vuelto loco de soledad en el hielo? ¿O había encontrado algo que los gobiernos del mundo llevan décadas ocultando? Lo que sí es un hecho es lo que pasó después. Cuando Oliver Tree regresó de la Antártida, tenía el documental terminado. Lo tituló bajo su sello Alien Boy Records. Y tomó una decisión inusual: no lo lanzaría públicamente de inmediato. Primero lo proyectaría en un círculo ultra cerrado. Exactamente 2 semanas antes del accidente, el documental fue exhibido en una función privada en Twitch. Solo para un grupo selecto de personas. Y horas después, desapareció. El stream fue eliminado. Las grabaciones que algunos usuarios habían hecho comenzaron a borrarse. Las cuentas que compartían el material fueron reportadas masivamente. La gente empezó a preguntar, ¿quién tiene el poder de borrar contenido de esa manera y esa velocidad? Algunos fragmentos sobrevivieron. Clips de pocos segundos que los fans habían descargado antes de que todo desapareciera. Y esos clips son los que están circulando hoy en redes sociales, mostrando a Oliver en el hielo, señalando el océano, describiendo lo que vio. 14 días después de esa función privada. Oliver Tree estaba muerto. El 14 de junio de 2026, Oliver Tree estaba en Río de Janeiro, Brasil. Era parte de su gira mundial independiente, The World's First World Tour. La primera gira que hacía completamente libre, sin Atlantic Records, sin nadie controlándolo. Un día antes del accidente publicó un vídeo en redes sociales con el título Gringo por 24 horas en Brasil. Sonreía. Bromeaba. Parecía feliz. Parecía libre. La mañana del 14 de junio, 2 helicópteros colisionaron en el aire sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona suroeste de Río de Janeiro. 6 personas murieron. Entre ellas Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi, y el director de cine argentino Lucas Vignale. Las autoridades brasileñas determinaron que fue un accidente. 2 helicópteros que coincidieron en el mismo espacio aéreo en el momento equivocado. Pero en Internet, la narrativa era diferente. ¿Por qué justo después de romper con Atlantic Records? ¿Por qué justo después de proyectar el documental? ¿Por qué justo cuando estaba en el punto más independiente y más libre de toda su carrera? Y hay algo más que nadie menciona. Antes de morir, Oliver Tree había dejado instrucciones claras sobre su herencia. En una entrevista dijo: «Cuando muera, está establecido en mi testamento, mi familia, nadie va a recibir ni un centavo. Nada de lo que genero me pertenece». ¿Por qué un hombre de 32 años estaba pensando en su muerte? ¿Sabía algo que nosotros no sabemos? La verdad sobre Oliver Tree y lo que encontró en la Antártida probablemente nunca la sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es esto. Un artista rompió con su disquera. Viajó al lugar más remoto del planeta. Filmó un documental sobre lo que encontró. Lo proyectó en privado. El documental desapareció. Y 14 días después, él también desapareció. ¿Coincidencia? Tú decides. Lo que Oliver Tree encontró en el hielo, sea lo que sea, está ahí todavía. Esperando. En silencio. En el lugar más frío y oscuro de la Tierra. Y la única persona que podría habernos contado la historia completa, ya no está aquí para contarla. Descansa en paz, Oliver Tree. Si esta historia te impactó, dale like, suscríbete al canal y comenta qué crees que pasó realmente. ¿Accidente o algo más?